Y vamos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno. Sí, señorita. Entonces habíamos visto como, bueno, qué es la luz, las propiedades del color, que podemos transformar el color y que cada color va a representar algo dentro de nuestra emocionalidad. ¿Sí? Hay colores que representan ciertas emociones, más alegres, más autímicas, y otras más distímicas, más tristes, ¿cierto? Más pesimistas, por decirlo así. Tenemos diferentes intensidades que se pueden controlar desde la cámara, ¿sí? Intensidades fuertes o intensidades suaves. ¿Sí? Y esto va a generar que nuestra fotografía quede más o menos expuesta, ¿cierto? Que quede sobreexpuesta o subexpuesta, como en el caso de esta lucecita que tiene la capacidad de aumentar o disminuir la luz, ¿cierto? Con un potenciómetro, que es este aparato con el cual uno puede controlar la cantidad de luz que emite nuestra fuente de luz, ¿listo? Entonces eso lo podemos controlar a través de, bueno, digamos, con luces artificiales. Digamos que la luz del sol no la podemos controlar. También podemos controlar la dirección de la luz, ¿sí? Entonces la dirección se refiere al ángulo desde donde viene la luz, ¿cierto? Desde donde sale, desde el objeto que emite la luz hasta el objeto que estamos iluminando, ¿cierto? Entonces tenemos diferentes ángulos: frontal, de lado, tres cuartos, contraluz. Bueno, y esto nos va a transformar la manera de percibir a ese personaje que estamos viendo. Recuerden que, digamos que lo ideal en fotografía es no usar digamos, iluminaciones tan frontales, porque lo que va a hacer es quitarle el volumen a las formas que estamos fotografiando, bien sea un rostro o un objeto. Básicamente lo que va a hacer es aplanarlo, ¿sí? Lo va a dejar plano, como en el caso de este GIF, que vemos que nos dice con una X que es incorrecto, entre comillas, tomar una fotografía con una luz frontal, y por el contrario es correcto con una luz un poco más lateral, ¿listo? Además que nos va a dar digamos, un sentido un poco más poético en la fotografía, ¿sí? Siempre, para cualquier fotógrafo, va a ser mucho más poético, mucho más atractivo y más estético visualmente fotografiar a una persona cuando tiene una luz natural, lateral. Bueno, además esto nos va a resaltar ciertos rasgos, ¿sí? Como los rasgos de, bueno, las marcas de expresión, las arrugas, tal vez algunos poros, pero esto va a ser mejor que una cara totalmente perfecta y plana. ¿Listo? Recuerden que digamos que la estética nuestra no está en mostrar una persona bonita, sino en mostrarla más bien interesante. ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos, ¿cierto? La clase pasada. Y nos quedaba faltando esta propiedad que también podemos transformar desde la fotografía, que es la calidad de la luz. Bueno, digamos que la luz se divide en dos tipos de calidades: calidades duras y calidades suaves. ¿Ustedes qué entienden por una luz dura? ¿A qué les suena? ¿Nadie? Pues que alumbra mucho, ¿no? Y que tiene como mucha, pues sí, fuerza como tal en el objeto. Ujú. Y entonces una luz suave sería una luz que alumbra poco, en ese sentido. Bueno, tiene poco que ver, pero recuerden que la intensidad se refiere a eso, ¿no? A qué tanta luz emite o no emite, o qué tan poca luz emite una fuente de luz, ¿cierto? En este caso un bombillo. Esa es la intensidad, es la fuerza, es qué tan fuerte es. Bueno, pero la calidad se refiere a qué tanto contraste nos genera la fuente de luz, ¿cierto? Entonces tenemos luces duras y luces suaves. Las luces duras son las que nos generan mucho contraste, y las luces suaves son las que el contraste, pues digamos que es mucho más suave, mucho más fluido. Para entender esto, digamos que traje este GIF que me parece que lo explica muy bien, y sobre todo lo vamos a entender aquí en la sombra. Miren lo que sucede. Hay dos tipos de luz, ¿no? Hay una fuente de luz pequeña y una fuente de luz grande. La fuente de luz pequeña lo que va a generar, miren acá, es que haya mayor contraste. Si se fijan, el contorno de la sombra, esperen que alguien ingresó a la clase, listo, es Cindy. Entonces, si se fijan, entonces, en una luz dura, que en este caso sería la luz pequeñita, el contraste que se genera en la sombra es fuerte. Si se fijan que el contorno
de la sombra está muy definido, mientras que cuando la fuente de luz, el foco de luz se hace grande, ese contorno se hace difuminado, ¿sí? Hay menos contraste. ¿Lo notan? ¿No alcanzan a notar? Ustedes han sentido que, digamos, la luz del sol también se transforma, ¿no? Nosotros no podemos controlar la luz del sol, no podemos hacerla suave ni dura, pero han sentido que en algunos momentos es suave y en otros momentos es dura. ¿Lo han notado? Sí, depende tal vez de la hora del día. Depende de la hora del día y de qué más. ¿Qué más puede hacer, por ejemplo? De las nubes, ¿no? De las nubes, correcto. No, pues, ¿Qué dices, Nicolás? no, que ratos también, por lo menos cuando estoy en la costa, digamos allá cuando está el sol entre las 12 y la 1 de la tarde, literalmente pega el sol así como directo desde el cielo, y las sombras que se ven son muchísimo, muchísimo más oscuras que, no sé, cuando son las 10 de la mañana o por ahí las 3 de la tarde. Bueno, sí, digamos que esto tiene que ver, pero lo que más va a influir es qué tan directo o qué tan filtrada está la fuente de luz. Bueno, tiene que ver más con lo que dijo... ¿Ay, quién lo dijo? No me acuerdo. Se fue nuestra compañera. Bueno, tiene que ver con lo que dijo nuestra compañera. Y es que cuando el sol está directo, por ejemplo, si estamos al mediodía, como dice Nicolás, con un sol fuertísimo, ¿sí? No hay nubes, digamos que no hay ninguna nube, el cielo está totalmente azul, pues lo que va a pasar es que nosotros vamos a ver nuestra sombra totalmente definida. Si uno ve una silueta súper perfecta. Pero si de repente llega una nube y tapa el sol, lo que va a pasar es que lo va a filtrar y lo que va a suceder es que va a hacer ese contorno en la sombra mucho más sutil. La sombra se va a ver menos oscura y la luz se va a ver menos iluminada. ¿Listo? Eso es lo que sucede. Ya vamos a hacer un ejemplo con un filtro de papel y la luz que tengo acá. ¿Listo? Pero continuemos con las imágenes que tengo. Entonces, fíjense también qué sucede en el objeto. No solo es en la sombra, la sombra del objeto, sino también en las luces y en las sombras que se ubican en el objeto, que en este caso es como esta figura precolombina de un mono, ¿cierto? Fíjense cuando la fuente de luz está grande, ¿sí? O sea, cuando está suave, hay menos contraste, ¿sí se fijan? Como que los blancos son menos blancos y los oscuros menos oscuros, y cuando la fuente es dura, o sea, cuando está pequeña, lo que sucede es que hay mayor contraste. Las sombras se hacen muy fuertes y las luces se hacen también mucho más fuertes. ¿Listo? O sea, cuando una luz es suave, significa que hay suavidad, ¿sí? Que hay, digamos, menor contraste y el tránsito de los claros a los oscuros es mucho más sutil. Mientras que cuando una luz es dura, significa que hay mucho contraste y que el tránsito de los claros a los oscuros es muy radical, es muy rápido. ¿Listo? ¿Cómo podemos hacer una luz dura o suave? Hay varias formas. La primera es, como nos dijo nuestra compañera, por ejemplo, si tenemos la luz, digamos que eso no lo podemos controlar, pero si tenemos la fuente de luz como el sol y la filtramos con una nube, pues la hacemos más suave. Pero por ejemplo, digamos, con la lámpara que yo cojo, que tengo acá, que siempre cojo de ejemplo, ¿cómo podríamos hacer esta fuente de luz más suave? Si se fijan que me debe generar mucho contraste en este momento, muchas sombras y muchas luces, y mi piel se ve brillante, como grasosa. ¿Cómo podría yo hacer esa luz un poco más suave? Con un difusor, ¿no? Puede ser tal vez un papel pergamino o una hoja calcante o algún papel celofán. Bueno, perfecto. Con un difusor hay varios tipos. Puede ser una tela, puede ser incluso un papel bond, puede ser un papel pergamino, una tela, bueno, hay muchos tipos. Yo aquí tengo esta hoja, entonces voy a usar esta hoja de ejemplo. Y lo que sucede es que, claro, cambia la fuente de luz. Esto está un poco, digamos que no es tan translúcido como un papel pergamino, pero no tengo papel pergamino acá. Y claro, disminuye la intensidad de la luz, pero también disminuye el contraste. ¿Sí? Las sombras se hacen menos marcadas y las luces se hacen menos marcadas. Me gustaría traer una tela, permítanme un momento, yo voy rápido por una tela blanca y hacemos el ejercicio.
pongo la tela y igual ilumina, pero el contraste es menor. Fíjense que el tránsito, a ver, voy a sostener esto acá. Fíjense que el tránsito entre las sombras, lo que alcanzo a ver un poquito en el reflejo del computador, entre las sombras y las luces, por acá hay unos brillos en mi cara, ¿sí? Es mucho menor, es mucho más fluido, mientras que si lo quito, casi que se define una raya, ¿sí? Y se me marcan más las líneas de expresión, ¿cierto? Eso es lo que sucede. Entonces, y es lo mismo que sucede con las nubes, ¿vale? Es lo mismo que sucede con las nubes, se filtra y entonces lo que hace es que los rayos de luz viajen en diferentes direcciones. Esto lo vamos a entender un poquito más con otras imágenes. Bueno, yo les traje varios GIFs porque a mí me parece más fácil entender con imágenes en movimiento, ¿listo? Entonces, fíjense, aquí hay dos fuentes de luz. Hay otra forma de transformar una luz dura en una luz suave y es cambiando el tamaño de la fuente de luz. Entonces aquí tenemos dos tamaños de fuente de luz. Si se fijan, hay una luz grande y una luz chiquita acá. ¿Sí lo alcanzaron a ver? Una luz pequeña, luz grande, ¿cierto? Fíjense cómo cambia. Con la luz grande, la luz es suave y con la luz pequeña, la luz es dura. ¿Sí se alcanzan a fijar? Puede que tenga la misma potencia, ¿sí? Que emitan la misma cantidad de luz, pero una fuente de luz es grande y la otra es pequeña. Lo que pasa con la fuente de luz grande es que nos va a generar menos contraste, ¿sí? Incluso fíjense que se borra la sombra del fondo, pero con la luz pequeña, a pesar de que emita la misma cantidad de luz, pues va a haber mayor contraste, se van a definir más las líneas que separan a las sombras de las luces. ¿Listo? Miremos otros ejemplos que tengo por acá. Aquí está otro GIF, este GIF me pareció interesante. Fíjense, aquí tenemos una soft light, una luz suave, y aquí tenemos una hard light, una luz dura, ¿sí? Esta luz dura fue hecha con una fuente de luz pequeña, un foco de luz pequeño, mientras que la luz suave fue hecha con una fuente de luz grande. Bueno, eso es lo mismo que sucede con el sol, por ejemplo. O sea, el sol, claro que es una fuente gigante de luz, pero digamos que a nuestra distancia se siente pequeña, ¿sí? Es una fuente de luz pequeña que genera mucho contraste cuando no está filtrada. Lo que sucede cuando filtramos el sol, cuando el sol se filtra con una nube, cuando filtramos, por ejemplo, esta luz con esta tela, lo que sucede es que hacemos más grande el foco de luz, ¿sí? Entonces, los rayos que vienen en una dirección pequeña, ¿sí? Que vienen en una dirección, pasan por una fuente que es un filtro, ¿sí? Y el filtro lo que hace es dispersar esos rayos de luz y hace que viajen más direcciones. ¿Listo? Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede con el sol y es lo que sucede con esto cuando lo filtramos. Bueno, entonces aquí también tenemos dos calidades de luz, una luz dura por este lado y una luz suave por este lado, ¿cierto? Fíjense qué sucede en el rostro. Claro, la luz dura nos va a marcar líneas de expresión, pero también nos va a resaltar las imperfecciones que a veces pues no queremos que se noten tanto, ¿cierto? Y que incluso, pues digamos, esta chica debe estar súper maquillada, pero aún así se alcanza a percibir porque tenemos una luz dura por este lado. ¿Mm? Fíjense también cómo aquí se define una línea muy marcada, ¿sí? En los dos lados de la nariz, entre el lado iluminado y entre el lado oscuro. Mientras que en una luz suave, digamos que es mucho más progresivo ese cambio, es mucho más suave. Hay claros, hay medios y hay oscuros. Mientras que aquí los medios pues casi que no tienen protagonismo, ¿cierto? Bueno, también la piel se ve un poco más brillante. Fíjense en estos brillos de acá. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué va a pasar con una luz dura? Pues que la luz dura nos hace ver un poco como grasosa la piel. ¿Sí? Como si, no sé, tuviéramos una piel con más tendencia a la grasa. Mientras que una luz suave lo que hace es matizarnos un poco más la piel. ¿Sí? O sea, es como un efecto de belleza, por decirlo así, fácil de hacer. ¿Sí? Entonces ustedes están iluminando a una persona y quieren que no se le vean los granos, quieren que no se vea tanto los poros abiertos, quieren que se vea la piel más suave, simplemente le ponen un papel pergamino o una tela y se filtra perfecto. ¿Listo? Claro, esto depende de la intención, porque por ejemplo aquí tenemos esta fotografía y en el caso de esta fotografía
pues a mí me parece que es mucho más interesante la luz dura que la luz suave. La fuente de luz viene desde el mismo ángulo, ¿sí? Pero en este caso para mí es mucho más interesante esta fotografía que esta fotografía, ¿sí? En esta fotografía digamos que el personaje se ve un poco más amable, ¿sí? Como tranquilo, tal vez se ve más joven, pero en esta fotografía me parece que en general la fotografía tiene mucho más carácter. Se ve más misterioso el personaje, como que se le oculte una porción del rostro, hace que el personaje adquiera un cierto misticismo, ¿sí? Y también depende de la intención. Si uno quiere mostrar una persona joven, bella, ¿sí? Como con una piel perfecta, pues uno usa una luz suave. Pero si por el contrario queremos mostrar a una persona con rasgos tal vez un poco más duros, tal vez un poco más varonil, fíjense que este muchacho se ve mucho más varonil, por decirlo de alguna manera, en esta fotografía que en esta, ¿sí? Porque se ve más rudo, porque se le ve, bueno, esta imagen no tiene mucha definición, pero se ve con más líneas de expresión, la nariz se ve más fuerte, ¿sí? Digamos que se ve con más profundidad sus ojos, se marcan más sus pómulos, entonces se ve un poco más fuerte, ¿listo? Por ejemplo, si quisiéramos tomarle una fotografía a una persona mayor, a un anciano, que tiene muchas arrugas, que tiene, no sé, como sus poros abiertos, un montón de líneas de expresión, y justamente eso es lo que queremos capturar, ¿sí? Como su madurez, los rasgos de su edad, porque es lo que más interesante nos parece, pues entonces lo que tenemos que hacer es capturarlo con una luz dura, ¿cierto? Para que haya más contraste y para que sea más interesante y con más detalle la foto. Si lo que hacemos es suavizar el rostro, pues como que no se va a ver tan interesante la fotografía, ¿no? Entonces por eso digo, no hay una luz correcta o una luz incorrecta. Esto depende de lo que ustedes quieran, depende de la intención, ¿listo? Aquí tengo otra imagen que muestra como una fuente de luz grande o una fuente de luz pequeña y cómo cambia el contraste. Fíjense en la sombra, que eso es lo más interesante. Bueno, y bueno, y aquí tengo como este GIF que encontré en el que se ve una luz dura y una luz suave al tiempo, ¿cierto? Ahí. Entonces aquí se ven como los rayos de luz que representan muchas veces a Dios, ¿no? Así se ha representado muchas veces a Dios en el cine. Y entonces vemos, por ejemplo, en el agua cómo se genera un alto contraste, ¿no? Las luces se ven súper iluminadas y las sombras se ven más oscuras. Mientras que cuando está filtrada la luz, en este caso está filtrada no por las nubes, sino seguramente por un árbol o algo que hay arriba, ¿sí? Que hace que la luz viaje más suave. Lo que sucede es que el contraste es menor, ¿sí? Las luces se ven menos iluminadas que acá y las sombras se ven menos oscuras que acá. ¿Correcto? Chicos, ¿tienen alguna pregunta sobre esta propiedad que podemos transformar? ¿Sobre la calidad de la luz? No, señor. ¿Sí queda claro? Bueno. Bueno, también hay otras cosas, por ejemplo, cuando trabajamos con luz natural, si a ustedes les interesa trabajar con la luz del sol, pues yo ya se los he mostrado. Flex fotografía. Están estos artefactos que si quieren comprarlos se los recomiendo mucho. No es muy caro y esto es un elemento muy profesional. ¿Listo? Es una inversión muy chévere, viene en paquete con todos y son grandísimos y se guardan en una cajita así. Y esto, o sea, si ustedes quieren salir a la calle y hacer fotografías, esto va a transformar totalmente la calidad de sus fotografías. Se va a ver muy profesional, no se van a ver tan cotidianas las fotos. Y uno de estos filtros es uno transparente, como que es básicamente una tela, como la tela de esta camiseta que yo traje acá, y que se usa para filtrar la luz cuando está muy directa. Entonces, por ejemplo, como el caso que nos estaba contando Nicolás, que en la playa pues el sol da re duro y a veces pues eso se ve feo, ¿no? Porque uno se ve re oscuro a un lado y claro al otro. Pues ¿qué hace uno? Uno le pone uno de estos flex, el que deja pasar la luz, filtrando la luz del sol. Y eso es como una nube, como si tapáramos con una nube, y hace que la piel se vea un poco más suave y que se vea menos contraste en la imagen. ¿Listo? Eso es una recomendación. Pero además ustedes saben que podemos rebotar la luz, podemos transformarla de color, hacerla un poco más dorada, rebotarla desde abajo para que se ilumine también desde abajo.
Eso puede ser interesante, ¿listo? Incluso venden unos de colores, para rebotar verde, azul, rojo. Eso puede ser interesante. Bueno, listo, chicos, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, es con respecto a la actividad de Moodle que hice la vez pasada. Pues resulta que yo quise ingresar inmediatamente pues, a la actividad, pero no me aceptaba ni el usuario ni la contraseña. Cuando te dije, me pasaste el correo y estuve pues escribiendo. Sí. Y hasta el tier, si no estoy mal en la noche, ya me permitió el acceso, pero me di cuenta de que la actividad pues ya no estaba, ¿Habilitada? pues, sí, ya había cerrado. Pues hagamos una cosa, chicos. Voy a volverla a abrir, habilitarla un poco más de tiempo. Hasta el viernes, ¿les parece? Bueno, no, hasta el viernes la voy a calificar. Que tengan hoy y mañana para hacer. ¿Listo? Mañana, hasta miércoles a las 12 de la noche. Entonces, Profe, Profe, una yo tengo pregunta. una pregunta. espérenme un segundito. Una a la vez, que tengo que anotar tareas. Mientras ustedes van trabajando en el foco de luz, yo voy haciendo eso. Listo. Entonces ahorita hago eso y te aviso, Nicolás. ¿Quién quería hacer otra pregunta? Yo, profe. Cuéntame. Profe, es que fíjate que estaba mirando para meterme ahí en la plataforma y no encuentro el correo donde, pues, o sea, está como tal la contraseña del usuario. Yo, Entonces, no sé si me puedas facilitar un correo en el que lo vuelva a pedir. yo la clase pasada les di el correo, pero se los vuelvo a dar. Entonces, por aquí les dejo el correo para que solicitan nuevamente la contraseña. De todas maneras, miren, busquen en su bandeja de entrada o en spam con ese correo, porque estoy seguro de que sí se los enviaron. ¿Listo? Pero, si no, igual vuélvanlo a pedir. ¿Listo? Voy a mandárselos también por acá. Ay, ¿cómo se está viendo? Ya. Chicos, sí, o sea, les voy a dar plazo esta mañana, hoy, mañana. eh, si por alguna razón no les contestan, pues digamos que no, ahí no podríamos hacer nada. De todas maneras, tengan en cuenta que esto no va a tener una nota importante, un gran porcentaje. Lo estuve pensando y va a ser básicamente un punto positivo para algunos, pero digamos que quienes no lo presenten no van a tener ningún punto negativo. Esto va a ser un punto más en alguna de las notas de los tres cortes. ¿Listo? Eso va a ser. De todas maneras, ahí les dejé el correo, escriban. Ah, no, ese no es, perdón. Acabo de mandarles el de cine. Es este de plataforma. Miren, a mí así me llegó el correo. Reta la UFE, a continuación encontrarás las credenciales de acceso a la plataforma en Moodle. ¿Listo? Usuario, contraseña, y uno entra y después cambia la contraseña. Bueno. Y esto mismo lo voy a correr, copiar. Acá. Voy a borrar este correo para no generar confusiones. ¿Listo? Escribe de una vez para ver si te alcanzan a contestar, porque si no, pues ni modo. ¿Listo? De todas maneras, yo en la clase pasada se los había dado. Bueno. ¿Alguna otra pregunta sobre Moodle? Quiero saber cómo les fue. Valentina, ¿quieres comentar algo? Sí, pero no es sobre lo que explicaste de las luces. Dale, perfecto. O sea, con una luz pequeña, que es general. eh, bueno, ¿cómo se dice? Lo que es una luz fuerte.
¿Se puede convertir a una luz suave de alguna manera? O sea, de distancia o algo así. Claro, claro. Es que justamente Con las telas, ¿sí? tú misma diste la respuesta, solo que te fuiste, como que te desconectaste por alguna razón. O sea, cuando hablamos del sol, ¿sí? Y que el sol se convierte en una luz suave cuando pasa una nube, es porque se filtra, pero no es solo, sí, se convierte en una luz suave cuando se filtra. Lo que sucede es que se hace suave, pero no simplemente porque se filtra y ya y pasa menos luz, sino porque los rayos de luz que vienen bajando del sol pasan por un filtro, digamos que esto es la nube, y es un rayito así chiquito, porque es una fuente chiquita, pasa por un filtro que es una nube grandota, ¿sí? Y esa nube hace que salgan varios rayos de luz. O sea, la fuente de luz se hace más grande, más ancha. ¿Sí? Es una fuente de luz pequeña, pues el sol desde nuestros ojos se ve pequeño, ¿cierto? Es gigante, sabemos que es gigante, pero está lejísimos, entonces se ve pequeño. Pero al pasar por una nube que es grandota, esa fuente de luz se hace bien grande. ¿Listo? Entonces, sí, filtrándola es una opción, ¿vale? ¿Cómo podríamos hacer lo contrario? Tenemos una fuente de luz así de grande, una luz así gigante. ¿Cómo podríamos hacerla pequeña? Una luz así gigante, redonda. ¿Cómo creen que podemos hacerla pequeña? ¿Cómo podemos hacerla dura? La luz, la fuente de luz. Alejándola, no sé. Bueno, eso es una opción, pero pues digamos que vamos a perder potencia, ¿no? Vamos a perder intensidad. Sin perder intensidad, ¿cómo podríamos hacerla sin alejarla? Como encerrándola y dejando un orificio más pequeño. Ujú. Sí, exacto. Algo que se usa mucho en fotografía son conos. O coger un cono y que la fuente de luz salga así chiquitica. Miremos. Como un embudo, sí. Como un embudo. Cono, eso se llama cono cabezal. Fotografía. Mira. Entonces tenemos, en fotografía profesional tenemos esto que, por ejemplo, ahora. Entonces miren, esta es la fuente de luz normal, ¿sí? Es una rosquita así. Para hacerla más grande, para suavizar la fuente de luz, pues tenemos esta caja de luz, que lo que hace es agrandarla. O sea, la lucecita está por acá atrás, ¿sí? Está por acá atrás. Y lo que hace la caja de luz es agrandarla y además le pone un filtro que la esparce, ¿cierto? Aquí se suaviza la fuente de luz, ¿cierto? Pero si lo que queremos es... ¿Cómo se llama eso? Cono fotografía. Transformadores. Luz. A ver. Cono. Transformadores. Luz dura. Ah, bueno, otro artefacto que se utiliza muchísimo es la sombrilla, ¿no? Que lo que hace es, tenemos aquí la fuente de luz, que es chiquita, y esto se rebota en la sombrilla, que es por un lado brillante, y esto lo que hace es ampliar, ¿cierto? La fuente de luz. ¿Mm? Es lo que hace. Y se rebota. O sea, esto se pone como la sombrilla dirigida a la persona. ¿Dónde están los conos? Yo creo que no lo puedo. Bueno, mil herramientas, hay un montón, mire. Es que aumentan, pero los que ponen dura la luz. Bueno, realmente es algo muy simple, o sea, es un cono. Ah, mire, es algo así. Entonces, es una cosa, entonces este es el cabezal, es un cono que se pone encima, pero no sé por qué no lo encuentro. ¿Mm? Entonces, eso lo que hace es volver la fuente de luz más dura. Entonces, si ustedes quieren, pues, como por ejemplo en mi lámpara, si lo que yo quisiera es hacer la fuente de luz dura, ¿sí? Entonces hago un conito y se lo pongo acá. Y pues obviamente preferiblemente negro. ¿Listo?
para que no vaya a escapar la luz. No sé si fui claro, Valentina, o te dejé más Sí, confusa. profe, sí, ¿Sí? gracias. Eso es lo que sucede. O sea, realmente lo que hace el filtro es agrandar la fuente de luz. ¿Sí? O el cono lo que hace es achicar la fuente de luz. Entonces así es que lo podemos suavizar o hacer más dura. Bueno, Lady, te recomiendo, es que vi que te conectaste tarde, que revises la grabación de la clase de hoy. Ahorita al final pues se las pongo, porque expliqué esa propiedad de la luz que es la calidad, ¿listo? Que es qué diferencia hay entre una luz dura y una luz suave. Una luz dura es una luz que genera mucho contraste y una luz suave es una luz que genera menos contraste en la imagen. ¿Listo? Esto va a ser muy importante en la fotografía. Y pues puedes revisar las imágenes que están subidas en el Drive, en la carpeta que se llama Luz. Bueno, Listo, profe. listo chicos. Quería saber si alguien más tuvo inconvenientes, lo que sea, con el ejercicio de Moodle, comentarios, que me digan cómo les fue. Pues yo tenía como, no sé si un inconveniente o algo así. Cada vez que yo hacía el ejercicio una vez, se contaba 2 veces. Entonces, pues nunca supe cómo arreglarlo, pero pues, o sea, lo alcancé a terminar. Me fue bien, pero pues Bueno, solo lo intenté 2 veces, pero se contaron las 5. sí, bueno, aquí entre nos, la verdad es que sí, la plataforma tiene un montón de problemas de programación y son cosas que yo no, pues no sé arreglar. Y como que yo me siento con el ingeniero a hacer la tarea y a programar, pues porque pues, es una tarea difícil, pues algo que yo no sé hacer, pero pues bueno, siempre hay fallas y tampoco le podemos echar la culpa al ingeniero porque está programando 1000 ejercicios, 1000 tareas diferentes de un montón de clases. Pero bueno, ahí se hace lo que se puede. Yo entiendo, así que por eso no le voy a poner una nota, no le voy a asignar ninguna nota, pero a quienes lo logren y les vaya bien, pues les voy a poner un punto positivo en alguna de las 3 notas. ¿Listo? Bueno chicos, entonces no siendo más, ya vimos lo que es la luz, ahora sí vamos a construir nuestra luz. ¿Listo? Entonces, vamos de una al grano. Les voy a dejar aquí el enlace del video tutorial y arrancamos de una. ¿Listo? Dura 11 minutos. 11 minutos, entonces si quieren, veámoslo completo. 11 minutos, nos vemos a las 10. ¿Sí? Y si tienen alguna pregunta antes de arrancar, me la hacen y arrancamos, ¿listo? El resto de la clase va a ser de trabajo autónomo, pero yo voy a estar aquí pendiente por si tienen alguna duda, alguna pregunta o lo que sea, pero, ¿listo? Y les voy a pasar también el enlace por acá. Bueno, muchachos, entonces arranquemos, ¿les parece? Ya nos vemos entonces a las 10.
Sí, ayer estuve hablando con Cindy y acordamos hacer esas 7 horas con algún ejercicio de Moodle. Creo que me tocaría hacer dos, ¿verdad? Para completar esas horas. Yo tengo, digamos que los otros 4 ejercicios para completar las 15 horas, ya los tengo. Solo me falta como asignarles fecha y activarlos. Pero ya están. Estoy todavía evaluando qué ejercicio hacer, porque la idea sería hacer esas 7 horas en lo que queda del mes. Pero sí, sí es correcto.